las estrellas romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. El corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Muy bien, señores, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Estimada Sandra Russo, ¿tiene algo para contarnos, para presentarnos? Sí, ahora vamos a ver un informe que tiene que ver con Pascual Serrano. Hemos hablado de él, es un ensayista, periodista español. Hemos dicho muchas veces que en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, hay gente haciendo crítica de medios. A veces parece que eso lo empezamos a hacer acá nosotros, pero no, ya era una práctica extendida. Pascual es uno de esos teóricos, ha escrito muchos libros sobre crítica de medios. Hay uno que se llama Traficantes de Información, que tiene un capítulo entero dedicado al grupo Prisa, así que lo que vamos a escuchar nos va a ilustrar un poquito más sobre cuáles son los intereses del diario El País. Adelante entonces, Julio Nicolini. Medios hegemónicos en España y Argentina. Un informe especial de 678. Pascual Serrano, en quien se ancla el informe especial de la inoxidable tanqueta, es un reconocido periodista y ensayista español que aporta su mirada sobre el problema de la concentración de medios en España y los condicionamientos que esto trae en materia de información. ¿Qué es el Grupo Prisa? Un grupo de comunicación de capital español que tiene presencia en 22 países, principalmente de América Latina, más Portugal, más Estados Unidos, y que tiene, según sus informaciones, y yo creo que son acertadas, como 50 millones de personas entre sus audiencias, bien televisivas, bien de periódicos o bien de radio. ¿Hay una idea de la cantidad de medios con los que cuenta a nivel mundial el Grupo Prisa? Eso es muy complejo, pero por ejemplo en prensa, básicamente tiene un diario generalista que es El País, tiene un deportivo que es el diario AS y tiene un económico que es 5 días. Tiene también un complejo de radio con más de 1.200 emisoras en América Latina, en Estados Unidos y en España, que se llama Unión Radio. Tiene una editorial de libros de texto que se llama Santillana. Tiene presencia con Televisa en México. Está prácticamente presente en todos los países de América Latina. Tiene todo este espectro de medios de comunicación que puede resultar impresionante, pero yo creo que aún más impresionante es su desastrosa situación financiera de pérdidas. Es importante dejar claro que a pesar de todo ese potencial mediático que puede tener Prisa, no tiene absolutamente ninguna autonomía periodística. Es decir, es tanta la deuda financiera y económica del grupo, no hay una línea informativa libre en el Grupo Prisa, sino simplemente un servicio editorial, ideológico, pensado para sus empresas acreedoras y financieros y bancos a los que le debe dinero. ¿Qué tan tendencioso es el diario El País cuando habla respecto de la Argentina? Entre los accionistas de Repsol está un banco español que se llama La Caixa y una constructora que se llama Sacyr Vallehermoso. Ambos tienen directivos que son al mismo tiempo miembros del Consejo de Administración del Grupo Prisa y por tanto del país. Es evidente que fruto de eso solo puede haber una consecuencia, y es que a través de los editoriales del país están hablando los intereses financieros y económicos del Grupo Repsol. Esta nota del País es un claro ejemplo de lo anteriormente manifestado por Serrano. Diario El País de España, editorial. Por el mal camino. Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones. Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo. La economía argentina está al borde del colapso y, en esta hora de frustración,
la presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas. Este es el caso de YPF, el grupo petrolero participado mayoritariamente por Repsol, al que se le están retirando arbitrariamente permisos de explotación en las provincias argentinas y sobre el que pende en los últimos meses un decreto de nacionalización. Para cerrar, el ensayista ibérico se refiere a la posición actual del pueblo español frente a la situación que enfrenta YPF. ¿Cómo afectan estas editoriales, estas ideas colocadas permanentemente en los medios sobre la opinión pública? Os puedo asegurar que la opinión pública española le trae absolutamente sin cuidado lo que le pase a Repsol o lo que pase en América Latina. Vivimos una situación financiera y económica tan desastrosa la ciudadanía española, de recortes de derechos sociales, de reforma laboral, de recortes de salud, de educación, de desempleo, de todo, que en este momento lo menos que le puede preocupar a un español son los cuentos chinos que cuente El País sobre cómo le van las cuentas a Repsol en Argentina. Bueno, a ver, Emilio, que está clarísimo, digamos, sí, muy interesante, por cierto, Sandra. Me parece a mí que lo que pone claro, digamos, es decir, ¿qué son estos multimedia, estos grupos, digamos, hegemónicos, periodísticos? En realidad no son un negocio, no son un grupo de presión para que después vengan, si se quiere, las multinacionales o que vengan los grupos económicos para hacer los negocios, digamos, ¿no? Es decir, lo que son un condicionante a las democracias, ¿no? Y a los gobiernos para que después vengan los otros a hacer los negocios. Entonces, siempre dan pérdida y siempre sale, o a través de la pauta, o a través de alguna manera, que los grupos económicos sostienen estos medios, insisto, para que mantengan capacidad de influencia sobre los gobiernos, ¿no? Acá lo que se rompió es que estamos construyendo una democracia mucho más plena porque tenemos un gobierno que no acepta esas presiones. Y entonces ahí tenemos el problema con Clarín. No es que ni queremos el negocio de Clarín, ni que queremos... No, porque insisto, el negocio de Clarín es su capacidad de influencia sobre la política. Ese es el negocio. Y el Clarín perdió su negocio. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de influencia sobre nosotros. Entonces no puede venderle a los distintos grupos económicos, ¿no?, que va a influir sobre nosotros para una determinada negocio o para sacar un determinado beneficio, ¿no? Ahora está claro lo que quieren hacer, vamos a decir, las corporaciones con los gobiernos o con los estados. Lo que yo no tengo del todo claro y que me parece interesante por ahí conversar es qué quieren hacer los estados con esas corporaciones. O sea, cuál es el lugar que se les asignan estos nuevos modelos políticos que se están implementando en Latinoamérica a estas corporaciones. Aquí sería bueno que se aplique la ley de medios, ¿no? Sería para empezar. Una de las cosas interesantes que también es una de las asignaciones que le hace el Estado a las corporaciones. A ver, Sebastián, ¿qué pensás? Qué pregunta me tiraste. Sí. La verdad que a mí lo que me llama mucho la atención era que hasta hace no mucho El País de España era el medio más progresista, sobre el que uno se referenciaba cuando quería leer, digo, siempre teniendo en cuenta que es un medio periodístico, pero tenías otros medios a la derecha, El Mundo u otros medios que siempre corrían por derecha a lo que podría llegar a ser una postura más progresista del país. Y con la nacionalización de YPF lo que terminó dándose, digamos, revelándose es que en definitiva también es una empresa como cualquier otra que defiende sus intereses y que en definitiva la línea editorial de este medio está asignada por sus intereses económicos y que poco tienen que ver las cuestiones periodísticas cuando se afectan el bolsillo, claro, digamos, de la empresa. Bueno, pues lo respondiste, porque de alguna manera yo creo que lo que quieren hacer los gobiernos y los estados es visibilizarlos nada más, o sea, sacarlos de la opacidad en la que han operado durante muchos años, las conciencias, las economías, digamos, han operado desde distintos lugares desde ese único lugar opaco, digamos. Pero justamente, ¿no?, donde se los visibiliza, justamente Pascual Serrano en el libro, ayúdame, creo que es Desinformación, creo que es uno de hace 2 o 3 años. Bueno, él hace, cada capítulo responde a uno de los países latinoamericanos donde hubo conflictos entre los estados y los medios, ¿no? El caso de Venezuela, el caso de Ecuador, digamos, ahí está muy claro qué es lo que sucede, digamos, cuando se los visibiliza hay un profundo ataque y un intento de presionar, ¿no?, a los gobiernos populares. Yo quería dos datitos del grupo Prisa. Uno, José Luis Cebrián es como la cara visible del grupo, y cuando ellos tienen una deuda de 5.000 millones de euros, tenían en España, entonces él lo que salió a decir públicamente, Rodríguez Zapatero era el presidente de España, y había dicho que ellos, el grupo Prisa, le iba a dar al gobierno español una segunda oportunidad
para que les dieran ese préstamo para saldar esa deuda. O sea, el grupo económico le da una segunda oportunidad a un presidente elegido, así lo dijo públicamente. Y la otra cosa fue que en Bolivia, cuando Evo Morales quiso modificar los planes, digamos, de estudio y no hablar de la conquista del desierto, sino de los pueblos originarios que estaban antes en Bolivia de la llegada de Colón, tuvo que modificar los manuales de las escuelas para poder plantear eso. Los manuales de las escuelas de Bolivia los hace Santillana. Santillana, a través del grupo Prisa, que es la misma propiedad, salió con el diario Extra, sobre todo a la cabeza, y La Razón de Bolivia, a denostar a Evo Morales de una manera fenomenal, burlándose de una manera despreciable, y nunca esos diarios dijeron que eran propiedad de Prisa, o sea, primos hermanos de Santillana. Esa parte impide que, bueno, la sociedad pueda ver quién está hablando. Ahora, vos fíjate qué complejo será todo, ¿no? Porque es interesante lo que dice Pascual Serrano, pero aquí el grupo Prisa es dueño de Radio Continental. Y Radio Continental, la verdad que uno puede decir con absoluta certeza que es una radio absolutamente plural y no hay bajada de línea ideológica. No la hubo con la de Repsol, puedo dar fe de eso. Se dijo, inclusive se dijo, bueno, es una empresa española y no fortalezcamos la competencia o el encono entre Argentina y España. Me parece que es mucho más complejo. La pregunta que vos hacés es vital. ¿Qué quieren los estados con los grandes grupos de medios? Me parece que además de visibilizarlos en Argentina, lo que se le quiso es sacarles ese poder político electoral en las sombras que detentaron siempre y recuperarlos para el Estado. Después, el capital es concentrador. La ley de medios está pendiente no solo de la Corte Suprema, sino del abuso de las medidas cautelares que la van a seguir frenando. Claro. A ver, Bernard, ¿qué pensás de lo que vimos? A mí lo que me parece interesante es pensar esto a través de lo que ocurrió con Wikileaks. Viste que sí, Wikileaks claro. funcionó en algún sentido, si uno lo piensa, como una suerte de experimento global de cómo funcionan los grandes medios concentrados. Porque ¿qué pasó? Salieron estos cables de las embajadas de Estados Unidos y se filtraron por 5 grandes medios mundiales, ¿sí? Uno de los cuales es El País. Y estos medios hicieron un uso de esto que a medida cada vez, cuanto más vamos sabiendo, más vamos viendo que filtraron para sus intereses políticos estos. En el caso local se ve muy claramente cómo se filtraban los cables que servían para una determinada línea editorial en los medios que tenían una determinada línea editorial y los cables que servían para otra línea editorial en otros medios de otra línea editorial. Entonces es interesante ver este esquema de funcionamiento. Me parece que hay algunas cosas nuevas que ocurren, como esto de Wikileaks, que van mostrando, no solo con la acción del Estado, sino con acciones que por ahí no vienen del Estado, cómo juegan estos grandes grupos. Lo que no nos perdonan, insisto, Sí, lo que claro. no nos perdonan es nuestra independencia. Lo que no nos van a perdonar nunca estos tipos es que nosotros querramos que la política decida los destinos de la Argentina y que no sean ellos lo que decían. Eso es lo que no nos perdona. Y si la atacan a Cristina, la atacan por su capacidad de independencia, porque se les paró de entrada y dijo, no, con 4 etapas no me condicionan nada, en ninguna medida me van a condicionar a mí, y eso es lo que no nos perdonan, y en realidad somos víctimas de ese proceso. Los argentinos venimos siendo víctimas de ese proceso de chantaje, ¿no? Y ellos nos quieren aparecer siempre como victimarios dentro de ese proceso, ¿no? A ver, Sebastián. Sí, y digo, esto también lo hablamos en el primer bloque. El radicalismo, un partido, digamos, que no esté en el gobierno, por primera vez se le planta a los grandes medios, digamos, ¿no? Ese es también el gran descubrimiento de este tema de Repsol. Sí. Así estamos, señores. Vamos a un corte, en un ratito volvemos. La vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare, avanza convencida sobre la gran ciudad. Desde lejos no se